Miren cuánto ha avanzado la ciencia en el ámbito de la sismología, que ya se ha podido lograr una alerta temprana de los terremotos, ¿no? Y esto es bastante beneficioso porque no solamente se ha podido evitar, bueno, los terremotos, sino sus consecuencias directas, como lo son los tsunamis, ¿no? Que son lo que en cierta manera afectan bastante la infraestructura de nosotros, los humanos. Entonces, pero ahora, hoy vamos a darle vamos a verlo orientado a la infraestructura, orientado a la infraestructura. Entonces, eh, vamos a admitir a los últimos y de ahí empezamos, ¿no? Ok, admitir. Ok, entonces, la clase de hoy tendremos que ver cuál es el objetivo de la ingeniería sismo resistente. Acuérdense que ya les comenté la clase pasada de que la denominación correcta orientada a la ingeniería civil es sismo resistente. No es sísmica, no es antisísmica, no es nada de eso, es sismo resistente. Entonces, tenemos por objetivo diseñar y construir obras de ingeniería que resistan los sismos. Ese es el objetivo principal, ¿no? Que nuestras obras, nuestra infraestructura que vamos a diseñar resista un sismo, ¿no? Que no colapse. Y si hay fallas, que esas fallas sean de origen dúctil, ¿no? Ya ustedes ya saben cuál es la diferencia entre una falla frágil y una falla dúctil. Eso ya lo tenemos los conceptos de análisis estructural 1. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? Del curso de pregrado de Ingeniería Sismo Resistente. Entonces, a proporcionar criterios adecuados para el diseño. Estos criterios adecuados son matemáticamente ya aceptados, ya están comprobados y año a año, día a día, se vienen actualizando los parámetros de diseño sísmico, ¿no? Entonces, en base a esos factores, nosotros tenemos que determinar la respuesta sísmica de los edificios, ¿no? Nosotros tenemos que predecir, calcular, estimar cómo se va a comportar nuestro edificio y, en cierta manera, los probables daños que puedan ocurrir tienen que ser daños aceptables. Entonces, aquí siempre uno, a lo largo de la carrera nos preguntan, pero mira, después del sismo tu edificio presenta unas fisuras, no, y eso está mal, entonces estuvo mal diseñado. Eso no es correcto. En realidad, los edificios, en especial que son de concreto armado, ustedes saben que tienen dos componentes, los que son elementos estructurales y los que son no estructurales. Los que son no estructurales no hay problema, ¿no? Que se caiga el cielo raso, que se rompa una ventana o una puerta, eso es lo de menos. En los elementos estructurales, como lo son la viga, las columnas, las placas, ciertamente también van a haber deformaciones, van a haber desplazamientos y pueden haber ciertas fisuras. Pero esas fisuras son tolerables, son aceptables. Entonces, no significa que porque después de un evento sísmico, una infraestructura o un edificio presente algunas fisuras es porque esté mal diseñado, sino porque la respuesta en el área elástica donde está trabajando, bueno, sabemos que concreto armado tiene una rigidez alta y claro, se pueden ocurrir fisuras, lo cual no ocurre con edificaciones que son de acero. En acero la rigidez, si bien no es muy alta, pero tiene bastante módulo de elasticidad. Entonces, el rango elástico de las estructuras de acero tiene mayor cobertura que el rango elástico de las estructuras de concreto armado. Entonces, esa es una de las respuestas a la pregunta, ¿no? Vamos a admitir a todos aquí. Ya. Ok. Sí, Luigi, ¿deseas participar? Sí, ingeniero, una consulta. Buenas noches, por favor. Sí. Cuando se refiere al rango elástico, ¿se refiere al rango elástico de los materiales en sí? Por ejemplo, si es acero o si es concreto, ¿o se refiere a los procesos Pues constructivos?
No tiene nada que ver el proceso constructivo. Estamos hablando de los materiales, ¿no? Y nosotros ya hemos estudiado, ustedes ya dominan, de que los materiales de construcción, el material predominante en la infraestructura puede ser concreto armado. Tenemos que definir del concreto armado cómo se va a comportar, ¿no? Entonces, sabemos y ya hemos estudiado que tenemos una deformación, ¿no? Una deformación y un esfuerzo, ¿no? Que es fuerza entre área. Fuerza entre área. Entonces, la curva original del concreto armado así, ¿no? Es así, ¿sí o no? ¿No? Entonces, donde vamos a llegar una deformación de diversos tipos de esfuerzos. Y llegas a una zona, y la primera zona, la hemos mencionado, ya lo deben ustedes conocer muy bien. Esta primera zona es un rango elástico, ¿no? Donde luego que sufre una deformación máxima elástica, vuelve a su posición original. Entonces, ¿qué pasa cuando ya excedemos el rango elástico? Nos vamos al rango plástico, ¿no? Y ese análisis ya no es lineal, es un análisis no lineal. Eso lo hemos visto al detalle en análisis estructural 1. Entonces, a eso me refiero, Luigi. ¿Está bien tu consulta? Sí, sí, ingeniero. Lo que pasa es de que viendo el material que nos proporcionó en el link, hay procesos constructivos diferentes cuando se refiere al análisis sísmico. Por eso, El proceso constructivo lo define el ingeniero, el project manager. La elasticidad o el comportamiento de una infraestructura está definido por el material predominante. Acuérdense que también hay sistemas híbridos, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy diseñando unos campamentos en la mina donde el pórtico es metálico y los muros de albañilería son de tabiquería, pero como no son portantes, no interviene, solamente funciona los pórticos metálicos. Entonces, justo me preguntaron, y un ingeniero, bueno, joven, me dijo, pero ingeniero, ¿el ladrillo es para darle resistencia? ¿Le va a dar? No, no le va a dar ningún tipo de resistencia, porque son muros de tabique, no transmiten cargas. Entonces, eso es muy importante, que ya ustedes ya lo deben conocer, ya lo han visto en análisis 1, lo vamos a volver a ver en análisis sísmico, pero la idea es de que esos conceptos estén claros en todos, ¿no? ¿Qué es un proceso constructivo? ¿Qué es un material? ¿Cuál es el material predominante? ¿Qué tipo de sistema estructural es? Eso es vital para nuestra carrera y es vital que lo sepan, ¿no? Que todos tengamos claro el concepto. Si es un pórtico, si es una albañilería confinada, si es con muros de corte o lo que le llamamos placas, o si es un sistema dual, todo eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Ok, jóvenes? Eh, no sé si le respondí a tu pregunta, Luigi. sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Por favor, todos tienen que participar. Este curso es de carrera. Es muy importante de que ustedes aclaren sus conocimientos y cierren las brechas de conocimiento que todavía tengan. Al delegado le pasé un libro muy interesante que abarca casi toda la carrera, ¿ya? Que es el Manual del Ingeniero Civil, y está interesantísimo el libro. Yo lo voy a usar a partir de ahora. Me parece un libro, no sé por qué no lo vi, lo tenía antes, pero bueno, es del 2016, ya es antiguito el libro. Entonces, revisen, ahí hay conceptos, claro, son generales. Lo que yo les recomiendo es de que lo aterricen con la normativa. Y acá vamos a ver en la cuarta sesión la norma, ¿no? Bueno, entonces, lo que pueden ustedes ver acá al lado derecho es un pórtico de 6 niveles, de 6 entrepisos. La norma no le llama pisos ni niveles, le llama entrepisos. Entonces, lo que sería para las personas el techo del primer piso es el primer entrenivel, ¿no? En nivel 1, 2, el entrepiso 1, el entrepiso 2, el entrepiso 3, y hay 6 entrepisos. Entonces, la carga del sismo o la fuerza sísmica está distribuida o se transmite a través del terreno, a través de la tierra. Entonces va a afectar a la base.
Entonces, es allí donde las estructuras se van a tener, bueno, la ley de Newton, ¿no? Acción-reacción, va a tener una fuerza basal. Y esa fuerza basal va a ser la fuerza sísmica. Y esa fuerza sísmica se va a distribuir a lo largo de todos los entrepisos, donde obviamente la mayor fuerza se va a sentir en el piso más alto. Por eso en los edificios, obviamente, claro, edificios que no tienen aislamiento sísmico, hasta los que tienen disipadores, se siente mayor movimiento en los pisos más altos. ¿Ok? Entonces, acá les he dejado unos elementos de consulta básicos, ¿no? Como están en los libros que ya ustedes tienen, ¿no? El libro del ingeniero Kuroiwa es un libro muy interesante de reducción de desastres, ya tiene 20 años, el ingeniero falleció hace más de 10. Tenemos el libro para el análisis sísmico de Piqué, Caletti, y bueno, hay unos que ahí deberían ver. Y la normativa, que es la almohada de todos estos, de todas estas metodologías que podamos ver, que es la norma técnica de edificación, la E030, con su respectiva ampliación, la E031. ¿No? Entonces ustedes me dirán, ingeniero, ¿cuál es la C? Nunca he escuchado la E031. La E031 es el complemento para sistemas de aislamiento sísmico, o sea, lo que son los aisladores sísmicos. Profesor, ¿hay también para disipadores? No, no hay para disipadores. Por X razón, el comité técnico solamente avanzó con lo que era aisladores sísmicos. Profesor, entonces, ¿no se puede usar disipadores? Sí, sí se puede usar, pero no tenemos algo tan amplio o tan definido como lo tenemos para los aisladores sísmicos. Entonces, la idea es ver cómo los sismos van a afectar nuestras infraestructuras, ¿no? Y acá podemos ver tres fotos interesantes. La primera foto del lado izquierdo es un sismógrafo que, bueno, es solamente algo retórico porque actualmente ya son digitales, ya no existe el papel ni la aguja que pinta. En la figura del medio vemos un colapso de un edificio enterito, falló de base. Bueno, no es un edificio, es de un tren, ¿no? Es la plataforma de un tren, como un puente, por encima pasaba el tren y colapsaron las columnas. Y luego tenemos al lado derecho tenemos una edificación que sí hubo un colapso total. Entonces, vean, ¿no? Cómo infraestructura que ha tenido un buen presupuesto puede llegar a colapsar. Entonces, una vez que ocurren estos sismos, lo que nos importa como ingenieros civiles es saber cuáles son los efectos directos e indirectos de estos sismos. Entonces, podemos decir, bueno, lo más directo es un tsunami, ¿no? Y yo les puedo decir que el tsunami no es un efecto directo, es un efecto indirecto, ¿no? Entonces, veamos cuál es un efecto directo. Entonces, que falle el terreno. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿cómo puede fallar el terreno? Bueno, entonces las fallas que están inactivas se pueden activar, ¿no? Entonces puede haber vamos a graficarlo aquí, ¿no? Entonces ustedes ya saben por su curso de geología general o geología aplicada, de que los estratos pueden formar esta situación que son pliegues, le llaman pliegues, ¿no? Anticlinal y sinclinal, de acuerdo a la orientación, si es hacia arriba o hacia abajo. Y sí ocurre que existen planos con inclinaciones, así, que se le llama fallas, ¿no? Que son esos, ¿no? Que son planos que cortan las estructuras, fallas, ¿no? Que cortan las estructuras. A veces los planos geológicos les ponen así signos de interrogación, no sé por qué, ¿no? Y también les ponen su buzamiento, ¿no? Les dice 60 grados, ¿ya? Y acá le ponen su buzamiento, le dicen 85 grados, por ejemplo. Entonces, estos planos de falla usualmente están en reposo, o sea, sí existen. Causan problemas si tú vas a atravesar el pasillo y bueno, si estás haciendo, por ejemplo, un túnel. Pero si arriba tienes tu cimentación y tienes tu casita, entonces no deberían traerte mayor problema cuando estas fallas están inactivas o están en reposo. Pero ¿qué pasa si estas fallas se activan? Entonces un plano va hacia arriba y el otro plano va hacia abajo.
Entonces hay ruptura del terreno. Esta falla produce una ruptura del terreno y va a afectar tus cimentaciones. Entonces, eso es lo que en mayor proporción puede ocurrir, fallas ruptura de fallas, pero a la parte superficial. Claro, hay fallas que son muy profundas, ¿no? Luego, la vibración de los suelos, eso no creo que sea muy importante. ¿Se agrieta el suelo? Sí. Licuación, ya llevado ustedes mecánica de suelos, el fenómeno de la licuación. ¿Cuál es el fenómeno de la licuación? A ver, voy a preguntar, ¿no? Porque yo asumo de que muchos de ustedes llevan sus cursos responsablemente y bueno, quizás no es así. A ver, vamos a preguntar a Braulio Alexander Márquez. Braulio, por favor, activa tu micrófono. Braulio. Buenas noches. Hola Braulio, ¿te acuerdas cuál es el fenómeno de licuación? Ustedes lo han visto en la universidad en el curso de mecánica de suelos. ¿Nos puedes explicar? ¿Te acuerdas un poco qué es la licuación? No más todo porque me recuerdo, he hecho una imagen en la carretera, más que todo se puede visualizar. Bueno, o lo que yo visualicé es un ejemplo. Es cuando, cierto, cuando la tierra no es muy estable, toda la parte del asfaltado tiende a caer o a sufrir roturación significativa. Y toda Ya. esta parte del Pero hay un factor muy importante que tiene que haber para puede que ser exista licuación. ¿Qué cosa tiene que haber? un factor importante. Sí, claro. No hay Ahí licuación sí en no. terrenos secos, por ejemplo. ¿Crees por la Ah, inestabilidad también del terreno? Por la humedad más que no. todo. Exacto, tiene que haber presencia de napa freática para que haya licuación de suelos. Es más, el ensayo de licuación lo hacen en condiciones húmedas, drenada, no drenada y cosas de esas, ¿no? A ver, Wilmer, levantaste la mano, a ver, ¿qué deseas aumentar, Wilmer? Wilmer, Ingeniero, lo que estaba preguntando que es para que ustedes necesiten no te escuché, Wilmer, ¿puedes repetir? Wilmer, no te escuché, ¿puedes repetir? No tiene buena comunicación, Wilmer, o yo no tengo buena comunicación. A ver, disculpa, Wilmer, no, no te, no te pude escuchar, Wilmer, discúlpame. A ver, tu compañero, si alguien, de repente me es lo la comunicación respondió de ya, un... A ver, no no, te usted escuché. A ver, preguntó Wilmer, por qué otro fenómeno. ¿los demás compañeros me escuchan bien? ¿Se me Sí, Jairo, se te escucha bien. No. Ah, ¿Escucha, ingeniero? ya, entonces, Wilmer, tienes una comunicación muy baja, ¿ya? Entonces, ya, no importa, Wilber, a ver, vamos a ver si se mejora tu conectividad. Pero bueno, jóvenes, entonces es eso, ¿ya? Hay que empezar, acuérdense que ustedes a la hora de salir de la universidad van a estar en una carrera, ¿no? Competitiva, y el que sabe más es el que va a tener mejor trabajo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, también ocurre lo que es la licuación de suelos, ¿ya? Bueno, una sacudida brusca del terreno, existe también lo que en cimentaciones se lleva y que es bien peligroso por cuanto, por lo menos en lo que son zapatas aisladas, que es el asentamiento diferencial. Ese es también, Ingeniero, sí. sí, ingeniero, ahí puse en el chat una foto bonita sobre licuación de suelos ahí que encontré. A ver, por favor, todos descarguen la imagen de licuación de suelos. Exacto, ¿ya? Pero ha tenido que haber humedad. Mira cómo prácticamente el efecto es un efecto de que se rompe la estabilidad entre partícula y partícula por efecto del agua. Y a la hora de romperse la estabilidad, hace como una licuadora, por eso le llaman licuación, como si si todo estuviera batiéndose. Por eso ahí es donde colapsa.
¿Ok? Interesante, vean la foto. Vamos a ver el siguiente, gracias Luigi. Vamos a ver el siguiente efecto que es el asentamiento diferencial. ¿Cómo ocurre el asentamiento diferencial? Si nosotros tenemos un pórtico aquí y este pórtico tiene pues una zapata aquí y una zapata acá, bueno, ese terreno por acá, ¿no? Esto ocurre con zapatas aisladas, ¿ya? Por eso siempre en terrenos que no son tan competentes se recomienda hacer zapatas combinadas o conectadas. Cuando hay un sismo, puede ser que ocurra que este zapata se asiente una distancia delta y empiece a tener su posición final acá. Entonces, esta diferencia entre zapatas hace que estos marcos o estos pórticos, o bueno, en general la estructura, falle, ¿no? Caso contrario, si esto no fuera zapatas aisladas, fuera una platea de cimentación, si estamos en un terreno sísmico y hacemos un pórtico, pero en vez de hacer eso hacemos una platea de cimentación, entonces en este caso el asentamiento no sería diferencial, porque lo que se asienta sería toda la plataforma en conjunto. Entonces, el daño que sufre la estructura es mínimo. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado que hay suelos que se prestan, entonces no podemos plantear cimentaciones de zapatas aisladas. Tenemos que ya ir un poquito más y plantear cimentaciones profundas, ya no tanto las cimentaciones superficiales. ¿Ok? Ajá, ahí hay más fotos de lo que son cimentaciones, asentamiento diferencial. ¿Ok? Perfecto. Miren cómo se está asentando las diferentes cimentaciones de una zapata. Con respecto, claro, una zapata se asienta una zapata más que la otra. ¿Ok? ¿Qué otros temas puede ocurrir? Escurrimiento lateral, lo que es lateral spreading. Bueno, estos son lo que le llamamos las avalanchas o los deslizamientos también, si es pequeño. Y bueno, otro efecto son las vibraciones, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los efectos indirectos? Ya hemos hablado de los efectos directos, los que nos involucran o que involucran las infraestructuras. Los efectos indirectos son el tsunami, ¿no? Una vez después que hay un terremoto y las ciudades costeras son azotadas por tsunamis, ¿no? El mar se retira unos metros y de ahí viene una ola de muchos metros de altura y le saca el ancho a todo lo que está en la costa, ¿no? Hay inundaciones, bueno, hay un efecto indirecto muy importante que ocurrió en el terremoto de México, ¿no? México tiene una red de gas más desarrollada, más urbana que la nuestra, entonces hubo ruptura de las cañerías o las tuberías de gas y por ahí una chispita y empezó el incendio, ¿no? Luego tenemos inundaciones, deslizamientos y cosas de esas que afectan bastante. Entonces, aquí les he dejado dos notas, ¿ya? Del ingeniero Antonio Blanco, es un ingeniero de la Católica, es el equivalente a Scaletti o Piqué o Zavala de la UNI. En la Católica también tienen a Casabón y Blanco, entonces tienen gente que también investiga. Ellos, el ingeniero Antonio Blanco, junto con el Colegio de Ingenieros también, han hecho evaluaciones del sismo de Pisco, también como lo ha hecho la UNI, ¿no? Pero el de la Católica me pareció con muchas fotos. Entonces, esto lo voy a pasar, estas dos presentaciones, si es que no los tienen, al delegado para que se los pueda hacer llegar, en vista que todavía no tenemos el aula virtual. ¿Ya? Acá están las dos presentaciones, como les dije, está bien con fotos, y ahí podemos ver, pues, con eso nos va a tener que quedar claro los daños que ocurren los sismos en nuestras infraestructuras, ¿no? Entonces, Antonio Blanco, bueno, este es el de la UNI, el del Colegio de Ingenieros, y este es el de Antonio Blanco, ¿no? Se va a demorar en descargar, pero igual se los voy a pasar a sus delegados. Bueno, a su delegado. No quiere cargar. Estoy con problemas del Dropbox. Bueno, entonces, volvamos ya. Bueno, ya sabemos qué ocurre, cuál es el problema, qué pasa con las infraestructuras. Pero ahora viene lo que es la sismología para ingenieros.
tenemos que saber por lo menos algo básico, y esto lo deberíamos saber desde el colegio, ¿no? El origen de los sismos. Y yo creo que sí lo han escuchado ustedes, de qué se deben los sismos, ¿no? Que es el choque entre dos placas, la placa de Nazca con la placa del Pacífico, y que una se va debajo de la otra y que ahí se libera la energía. Pues bueno, eso es cierto, esa es la teoría, llamémoslo, mundialmente aceptada, y no es que sea una teoría moderna, es una teoría de 1910. Y bueno, ya se confirmó, y para eso existen no solamente las dos placas sudamericanas, tenemos 15 placas a nivel mundial. Entonces, si nosotros hacemos un ranking de cuáles son los países más sísmicos, Perú está en el puesto 8. ¿No? Entonces, ya les dije, ¿no? Ahora ustedes investiguen quién está en el puesto 1, 2 y 3. Pero Perú, a nivel del mundo, de todos los países del mundo, de todos, somos el número 8 en sismicidad. Entonces, eso nos hace pensar de que el ingeniero civil, el ingeniero proyectista de Perú, tiene que tener un conocimiento sólido de ingeniería sismoresistente, ¿no? Ya basta de que, bueno, me salió un expediente, voy al frente de la uni, compro un expediente y copio y pego y plancho. No, así no. Y eso es por eso que fallan, pues, ¿no? Entonces, esta teoría, la teoría moderna, bueno, no está moderna, tiene 100 años, nos dice de que tenemos las capas de la Tierra, que son varias, ¿no? Atenosfera y en especial la litosfera, es donde una placa se va debajo de la otra, y es donde se ocurren las liberaciones de energía, ¿no? Y por ejemplo, nos dicen que existe dos puntos, el hipocentro y el epicentro y hipocentro. Epicentro en la parte superior, sobre el terreno, el hipo abajo donde ocurre la liberación de energía. Entonces, hay muchas variables que uno ya va a ir contando, ¿no? Profundidad de rotura, velocidades. Ahora, esta liberación de energía, este sismo, se propaga a la corteza terrestre o a la superficie a través de ondas, ¿no? Las llamadas ondas sísmicas. Acá hay unos videos que se los voy a pasar, que es de la tectónica de placas y cómo se producen los sismos. Se lo voy a pasar al delegado. Y entonces, volvamos. Entonces, acá tenemos el punto, si están viendo el punto inferior rojo, con estos círculos también rojos interlineados, es donde se libera la energía. Pero ustedes dirán, pero eso está en las profundidades, claro. En esas profundidades se va a liberar energía, y esta energía va a viajar a lo largo de la corteza terrestre hasta la superficie y hasta nuestra infraestructura en ondas. ¿Y qué tipos de ondas hay? Hay dos tipos de ondas. Hay las ondas P, que son las primarias o las longitudinales, y las ondas S, que son las secundarias o transversales, ¿no? ¿Cuáles son más rápidas? Las primarias. ¿Cuáles son más lentas? Las secundarias o transversales. ¿Cómo viaja unas? Ya, unas van en la dirección de la propagación y otras van a lo largo de la superficie, ¿no? Entonces, por eso le llaman superficiales, ¿no? Entonces, en las ondas superficiales también se subdividen en ondas R y en ondas L. Mientras que las ondas de cuerpo, o las que van a través del macizo, se dividen en ondas P y en ondas S. Profesor, ¿por qué nos dice todo esto? Bueno, es muy importante que sepamos esto, porque los datos que alimentan los acelerógrafos, los sismógrafos, son justamente ese tipo de ondas. Y esos son los datos que nosotros vamos a usar para generar nuestros espectros de diseño. En la sesión número 4 o 5 vamos a saber cómo hacer un espectro de diseño. A partir de ahora ustedes van a estudiar y cómo se generan los espectros de diseño usando la instrumentación, ¿no? Bueno, y acá están las ondas superficiales, están las ondas L, que les dicen Love, y las ondas R, que le dicen Rayleigh. Entonces, cada una de ellas tiene cierto comportamiento, que ustedes lo van a poder ver en los videos que les voy a pasar. También existen las ondas que viajan a través del macizo rocoso, que son las ondas P, ¿no? Y las ondas S. Entonces, esas también tienen otro tipo de comportamiento. Vamos a ver si ya cargó estos videos, que son súper interesantes y que me gustaría verlos aquí. Clases.
Lo que pasa es que no he podido abrir el PowerPoint porque lo dejé en la computadora de la oficina, pero a ver, acá está las ondas sísmicas. Vamos a ver si se puede reproducir. Sí, fíjense. Entonces, ustedes pueden ver en el video que ocurre el sismo, o sea, que se mueve la imagen. Nuestra infraestructura es este silo, ¿ya? Entonces, la energía liberada está acá y las ondas sísmicas viajan así. Una consulta, ¿pueden escuchar el audio del video? No, ingeniero. No, ingeniero. Ah, ok. Entonces yo les voy a ir traduciendo. Bueno, les voy a pasar el video. Entonces, las ondas sísmicas viajan a través de aquí, del macizo rocoso, y empieza a romper pues, los estratos, ¿no? Porque acá hay mucha presión, y entonces esa presión rompe estos macizos, o de repente hay fallas que se activan, ¿no? En el punto que se libera energía, le llaman el foco, y entonces empieza a salir. Entonces, vamos a ver qué tipos de ondas internas hay. Las ondas P, onda primaria. Dice que estas ondas viajan entre 4 y 7 kilómetros por segundo, ¿no? Depende del tipo de roca. Si es una arena, viaja más rápido; si es una roca, viaja más lento. Entonces empieza a viajar a través del macizo rocoso y empieza a transmitirse. Ingeniero, disculpa, Sí. creo que hay interferencia entre el video y lo que está hablando. No se te entiende, Sí lo escucha. ingeniero. Sí, ya. No, sí, ya me imaginaba. Entonces, les voy a pasar estos 4 videos, ¿ya? Cómo se generan los sismos, cómo se generan los tsunamis, las ondas sísmicas y las placas tectónicas, ¿ok? Entonces, son temas que ya quizás lo habrán visto en algún momento del colegio, no sé. ¿Eso debieron haberlo? No lo ven en el colegio. Pero bueno, entonces, la idea acá es de que ustedes entiendan bien cómo se generan las ondas sísmicas y qué tipos de ondas sísmicas hay. ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a pasar a lo que es la instrumentación. Entonces, eso sí es importante y eso sí está en el campo de la ingeniería civil. ¿Por qué? Porque los sismógrafos, que son los que van a registrar esos desplazamientos del suelo, algunos son muy sensibles y van a tomar esas ondas. Entonces, esas ondas son las que nosotros nos van a dar las aceleraciones del suelo, desplazamientos del suelo y velocidad del suelo. Son 3 factores que con nosotros como ingenieros civiles y diseñadores nos importa. La aceleración, bueno, primero sería el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Porque tú tienes el desplazamiento, la derivas, tienes la velocidad. Derivas, tienes la aceleración. Entonces, cuando nosotros tenemos estos parámetros, como son derivadas, le llaman pseudoaceleraciones. Entonces, cuando ustedes escuchen que tienen un espectro de pseudoaceleraciones, significa que han sido tomadas y han sido derivadas a partir del primero, ¿no? Derivas el espacio en función del tiempo y tienes la velocidad. Derivas la velocidad en función del tiempo y tienes la aceleración. Entonces, para eso significa. Y actualmente nosotros tenemos, pues, desde los sismógrafos más rústicos de hace muchos años hasta los sismógrafos de la actualidad, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos medir actualmente los sismos y cómo podemos generar los espectros de diseño? Es porque tenemos una red, ¿no? Es más, tenemos 2 redes. Tenemos la red de la UNI, que es la red que que está presente en casi todas las universidades del Perú, y bueno, en la UNO no es la excepción. La UNO va a estar unida a la red de la UNI, y hay una red que la maneja, llamémosles el Instituto Geográfico del Perú, IGP, que también tiene su red. Bueno, actualmente el de la UNI ya lo ha superado largamente, creo que tiene 300 sismógrafos a nivel nacional, y el otro se ha quedado en 180 y tantos. No sé muy bien los datos, ¿ya? Sí, Manases, ¿deseas hacer un comentario? Sí, ingeniero. Buenas noches. Con respecto a ¿Cómo está? a los instrumentos que usted ha mencionado, esos de acá sacan sus reportes de acuerdo a las ondas sísmicas.
como pude observar, hay ondas sísmicas, bueno, las ondas P, las ondas CS y las ondas sísmicas superficiales. Estos instrumentos detectan, ¿cómo decir? Estos 4 tipos de ondas sísmicas, o sea, o cuál de ellas es Las la que los superficiales toma, nomás. Las las superficiales superficiales, nomás. Claro, las superficiales. Y las porque esas son superficiales más son las más rápidas y las más destructivas, ¿ah? Es que ese es el tema ahora. Les voy a dejar para que sepan bien. Primero les estoy explicando los tipos de onda que hay. Ahora estamos viendo la instrumentación y mira, al final vamos a ver las diferencias entre un sismógrafo y un acelerógrafo. Entonces, el sismógrafo detecta qué cosa y el acelerógrafo qué detecta y cuál vamos a necesitar para diseñar. ¿Ven? Entonces es muy importante, porque es muy importante para nosotros como ingenieros civiles, no tanto, no tenemos pues un nivel de sismólogo, ¿no? No vamos por ahí. Nosotros vamos orientados, vamos a saber lo básico de sismología, lo básico, y de ahí vamos a empezar a hacer nuestros diseños, nuestras obras, ¿ya? Vamos a llegar ahí, Manases, no te preocupes, ¿ya? bien. Entonces, perfecto, muy bien. Me agrada de que tengan ese criterio, porque de verdad hay muchas cosas. A partir de ahora, ya están ustedes en octavo ciclo, ustedes tienen que saber ya para qué sirve lo que les estamos enseñando. Yo no voy a venir a enseñarle cosas que no vamos a usar, ¿no? Todo lo que yo les enseño es lo que yo uso. Por ejemplo, yo cuando hago expedientes técnicos, yo uso ingeniería sismorresistente y aplico mi norma y todo. Lo mismo que yo hago en el campo profesional es lo mismo que yo enseño en la universidad. Y lo mismo que ustedes van a hacer saliendo. Claro, cuando ustedes ya estén, de repente hay otro software más moderno, usan otras cosas, ¿no? Tampoco uno van a salir de la universidad usando Excel, ¿no? Excel ahora, nada, no es por ofender, pero Excel es para secretarias, ¿no? Por si acaso, en la oficina todos usan su Markup, usan su SAP, o sea, ya estamos en otro level y ustedes también están capacitados para hacerlo. Entonces, vemos, las redes que tenemos, las redes nacionales, tenemos dos, la UNI y tenemos el IGP. Hay redes regionales, por supuesto, y hay redes mundiales, pues, ¿no? Las estaciones mundiales que los maneja pues, los organismos mundiales. Entonces, tenemos los sismógrafos y tenemos los acelerógrafos. Entonces, ¿qué es un sismógrafo? El sismógrafo, entonces, detecta el movimiento del suelo, lo que les expliqué. Entonces, el sismógrafo detecta el movimiento del suelo, tienes desplazamientos, derivas, tienes la aceleración, la velocidad y vuelves a derivar, tienes la aceleración, ¿no? Entonces, ahí dice, el sismógrafo detecta el movimiento del suelo, el sismógrafo registra la velocidad y el sismógrafo son generalmente sensibles y pueden detectar la explosión, distancia de decenas de kilómetros, ¿ves? Entonces son muy sensibles. Debido a esta razón también detectan fácilmente sismos muy lejanos, así como aquellos imperceptibles por la población. Claro, cuando ustedes ven en la noticia, hubo sismo de 3.5, ustedes ni lo sintieron. Hubo sismo de 4.5, tampoco lo sintieron. Cuando es de 5, ahí sí, oh, está fuerte el temblorcito, ¿no? Y ya, pues si es 5, 6, 7, ya estamos hablando palabras mayores. Entonces, eso es un sismógrafo. Ahora tenemos que ver qué es un acelerógrafo, ¿no? Un acelerógrafo, dice, son menos sensibles que los sismógrafos, ¿no? Pero registran movimientos fuertes. Entonces, los acelerógrafos requieren dar un seguimiento de respuesta en la estructura durante el terremoto. Entonces, el acelerógrafo es para dar un seguimiento de respuesta. Entonces, después de que se liberó la energía, después que hubo un movimiento, cómo todo vibra, el periodo fundamental y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante ya orientado para las infraestructuras, para los edificios, puentes, centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿por qué? Porque el acelerógrafo nos puede decir, oye, ¿cuál es la velocidad de aceleración del sismo y cuál es la aceleración la aceleración de diseño de la estructura? Y ahí podemos determinar los periodos que oscilan las estructuras. Entonces, esto es lo que yo les voy a dejar para que ustedes revisen, ¿no? Diferencia entre sismógrafo y acelerógrafo. Y bueno, y ahí acabó todo lo que es ingeniería sísmica o sismología para ingenieros, no hay más. La sismología para los ingenieros se acabó cuando el sismógrafo o el acelerógrafo registró. No hay más, no tenemos que saber más. Tenemos que saber lo básico de tectónica de placas, tenemos que saber lo básico de las ondas y tenemos que llegar
Ingeniero, no se le escucha. Creo que la silenciada al ingeniero. Se le apagó la... Sí, se salió el ingeniero. Se le Le apagó la botó. PC porque le pareció Su que laptop se ahí apagó, estaba. no le Su laptop puede ser. Se salió de la conexión. Es que no ha conectado su cargador, le había parecido que se iba a acabar su batería. Ahí se va a conectar el ingeniero. Chicos, en un rato se conecta el ingeniero, se le apagó su laptop. Disculpen, jóvenes, se me apagó la computadora. ¿Me pueden escuchar de nuevo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Disculpen, pero no sé qué pasa. Lo que pasa es que no hay, parece que no hay amperaje. Pero bueno, vamos a terminar ya. La disculpa es el caso. Voy a compartir mi pantalla. Ya. En el desplazamiento. Entonces, han habido fórmulas matemáticas que han tratado de simular la relación entre todos los factores. Entonces, apunten eso, leyes de atenuación. No sé por qué le dicen leyes, pero en fin. Pero bueno, terminando esto, ¿qué nos importa como ingenieros civiles, no? Nos importa de que tengamos cómo vamos qué parámetros podemos relacionar de la sismología, ¿no? Y los tres parámetros que nosotros tenemos que saber son estos, dicen, el riesgo sísmico, el peligro sísmico y finalmente la vulnerabilidad sísmica. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque más adelante ya van a estar pensando en hacer su tesis y van a ver que algunos dicen, voy a hacer una tesis de vulnerabilidad sísmica de Yarinacocha. Voy a hacer una tesis de vulnerabilidad sísmica de Coronel Portillo. Voy a hacer tesis de vulnerabilidad sísmica del puerto de Pucallpa. Entonces, es muy importante saber esos tres valores, ¿no? ¿Qué es el riesgo sísmico? Es el grado de pérdida o destrucción durante el sismo. Ah, perfecto. ¿Qué es el peligro sísmico? Es la posibilidad de que eso ocurra. Mira, el primero es un grado, o sea, grado 1, grado 2, grado 3, intenso, o grado bajo, grado medio, grado alto. O sea, ya tiene una connotación cuantitativa. El peligro sísmico es la probabilidad que ocurra. Entonces, hay zonas donde hay mayor peligro sísmico. ¿Y cuáles serán los que tienen mayor peligro sísmico? Los que están más cerca al cinturón de fuego del Pacífico, por ejemplo. O los que están más cerca a las placas donde una placa se pone encima de la otra, ¿no? Y finalmente, ¿qué es vulnerabilidad sísmica? Vulnerabilidad sísmica ya es un parámetro de ingeniería civil.
porque es una propiedad intrínseca de la estructura. ¿Qué estructuras son más vulnerables que otras? Obviamente que las que están mal diseñadas son más vulnerables. Las que están con la normativa antigua son más vulnerables. Entonces, es así donde nosotros tenemos que determinar los 3 parámetros, ¿no? Riesgo sísmico, peligro sísmico y vulnerabilidad sísmica. Acá hay otro libro que se los voy a pasar si no lo tienen. Es el libro del ingeniero Santana, Ronald Santana. Me pareció muy interesante, especialmente el capítulo 1, que es sismología, y nada más. Y el capítulo 2 también es bueno, ¿ah? Los 2 primeros capítulos del libro de Santana, apunten, son muy buenos. El capítulo 1 es sismología básica para ingenieros. Extraje esas 2 imágenes de allí. Y el capítulo 2 es para el cálculo de rigidez lateral, que también es muy bueno. Hace un par de ejemplos bien chéveres sobre muros de placas o muros de corte, que también está muy bueno. Entonces, esos 2. Con respecto al capítulo 3, tengan mucho cuidado porque este libro es del 2013 y la normativa sísmica, la E030, es del 2018. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en este libro hay solamente 3 zonas sísmicas, 1, 2, 3. Y a partir del 2018 ya no tenemos 3 zonas sísmicas, tenemos 4 zonas sísmicas. Y todas las tablas de los parámetros han cambiado. Entonces, por eso digo que hay que tener muchas pinzas. El capítulo 1 y 2 es muy bueno. Ya es un colega de Cusco, ya es un libro de 2013, pero se los voy a dejar para que lo revisen. El capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, una duda que quiera compartir con la clase? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, claro, Manases, dime. Sí, a Cordero, no Cordero. Ingeniero, Cordero, discúlpame. yo tengo una duda, una consulta. Si bien es cierto en la norma, en sismo resistente, ya establece para las zonas sísmicas velocidad, aceleraciones de los sismos ya estandarizadas, ¿no es cierto? Para tal zona, de tal rango a tal rango. Y en ese caso sí estamos trabajando con aceleraciones estandarizadas. ¿Para qué necesitamos un sismógrafo nosotros? ¿O acaso vamos a...? O sea, no entiendo para qué un sismógrafo, acaso como si pudiéramos prevenir el sismo que va a venir o algo así, ¿no? Ya, yo te voy a explicar. Es una pregunta muy interesante, te felicito. ¿Ya? Y eso lo vas a entender con mucha más claridad cuando veamos espectros de diseño. Pero de todas maneras me gustaría decirte esto. Mira, el Perú, nosotros tenemos muchos sismos, ¿ya? Hay un mapa de sismos que lo vamos a ver si lo tengo cargado acá. A ver, vamos a ver. En varios... Ya, vamos a ver. Entonces, tenemos un mapa de sismos por acá. Tipo de estructura. Un segundito. A ver, era acá. A ver. No. A ver, ya. Mira, te voy a explicar con esta gráfica. Cuando nosotros, ¿para qué tenemos una red de sismógrafos a nivel nacional? La red de sismógrafos lo que va a hacer es alimentar una data histórica, ¿ya? Va a alimentar una data histórica. Y esa data histórica nosotros lo vamos a modelar en un espectro. Así le llaman espectro porque se va a generar muchos tipos o muchos patrones de ¿qué cosa? De la aceleración versus el periodo. ¿Ya? Acuérdense que la aceleración es derivas primero el desplazamiento, tienes la velocidad, lo derivas y es la aceleración. Y el periodo también se calcula, ¿no? Que es el periodo es el tiempo en que hace un ciclo. Entonces, tú al tener una red vas a tener bastante información, mucha información. Y estadísticamente tú lo vas a vaciar en este gráfico. Y luego, mediante métodos estadísticos, vas a generar estas curvas. Si te das cuenta que hay una curva amarilla, hay una curva anaranjada, una curva verde y una curva azul. ¿Qué significa cada color? Son los tipos de suelo. Entonces, con esta red, tú vas a saber cómo se comporta las estructuras en diversos tipos de suelo.
Genial. Mira, ya estás alimentando. Luego de que tú tienes eso, vas a hacer una, llamémoslo así, una proyección de ese espectro. Claro, no sale, la forma es así amarilla, es una forma irregular. Pero cuando tú vas a la norma sísmica, lo ajusta a esta forma regular. El tramo del punto 1 al punto A. Es un tramo recto, mira. Entonces, todos los puntos amarillos los ha tabulado y los ha puesto en una recta. Luego, la cresta lo ha tabulado y ha puesto recto A a B. Y luego, la primera caída lo ha tabulado una curva y lo ha puesto del punto B a C. Y finalmente, la última parte, en los edificios más altos que tienen periodos más largos, ha tabulado y ha puesto el punto de C a D. ¿Por qué hace la norma esto? Porque obviamente el espectro de diseño que tiene la norma es una aproximación estadística de todos los datos que han dado los acelerógrafos a nivel nacional. No, espero que me hayas entendido. Ya, voy a redondear de nuevo la idea. Todos los sismógrafos a nivel nacional alimentan estas gráficas. Luego lo que hace la norma, estima o proyecta o ajusta esas curvas en 4 zonas. La primera zona es del punto 1A a A, la segunda zona es de A a B, la tercera de C a D y de C a D. Vamos a verlo acá. Lo voy a graficar. Entonces, tenemos periodos, tenemos aceleraciones. Los sismógrafos lo que hacen es reportan puntos, un montón de puntos, así, un montón de puntos. Apaguen su audio, por favor. ¿Alguien está con su audio prendido? Vamos a apagar el audio todos, silenciar a todos. Entonces, estos puntos cada uno es un sismógrafo a nivel nacional. Hay triangulación de sismógrafo y todo. ¿Ya? Genial. Entonces, ¿qué haces tú? Tú agarras y pones una estimación, la curva. La curva va así. Así va la curva. ¿Ya? Pero en la norma no te dan esa curva. Esta es una curva ajustada. Lo que hace la norma es proyecta. Proyecta, como bien les dije, y hace esto. Hace un tramo, hace una meseta, hace una primera caída y hace una segunda caída. Y define los puntos como A, los puntos como B, el punto como C y por acá el punto D. A estos jóvenes le llaman espectro de diseño. Y esto está en la norma E030. Lo segundo era una aproximación del terreno con un tipo de suelo. ¿No? Y cada puntito son los datos del acelerógrafo. ¿Entienden? Entonces, como ven en esta gráfica, como pueden ver en esta gráfica, hay para cada tipo de suelo. Entonces, los suelos que tienen son suelos más rígidos, más duros, ¿qué cosa tienen? Tienen menos aceleración. Mientras que los suelos, bueno, tienen menos periodo, disculpen, ¿no? También. Mientras que los suelos que son muy blandos tienen bastante aceleración y grandes periodos. Entonces, por eso dicen que construir en terrenos sueltos no es muy sísmico que digamos. ¿Ya? Entonces, por eso Manasse, ¿quién me preguntó? Ya me olvidé. ¿Quién me preguntó? ¿Cordero? ¿Manases? Ya me olvidé que me preguntó. Por eso es muy importante que nosotros sepamos para qué sirven estos instrumentación, para qué nos van a servir como ingenieros civiles y como proyectistas las aceleraciones de los sismógrafos. Ajá, y miren, justo ha subido una foto de la que estaba buscando, que es el mapa de Perú, acá, y miren, cada puntito es un sismo con diversa amplificación o intensidad. Entonces, si el punto es más grande, es 7 en escala de Richter. Si el punto es chiquito, es 5. Y cada uno de estos, todos los años, todos los días, se va alimentando.
van creciendo, va creciendo. Entonces, una vez al año se juntan los comités y dicen, señores, ahora a partir de ahora los sismos son más intensos y tenemos que modificar. ¿Y qué modifican? Este espectro de diseño. Este espectro de diseño lo modifican en la norma. ¿Por qué? Porque cada vez pues, los sismos son más agresivos, liberan más energía y cosas de esas. Entonces, para eso, jóvenes, nos sirve las estaciones o la instrumentación. A ver, otra pregunta. Estuvo interesante la pregunta. Felicito al alumno que la hizo. Disculpe que me olvidé el apellido. ¿Ya? A ver, ¿quién más desea hacer una consulta? Luigi. Sí, Luigi, puedes participar. Dime, Luigi. Dos consultas. La primera, cuando se toma la instrumentación para, por ejemplo, para el diseño de una edificación, digamos en nuestra zona, acá en Pucallpa, es zona 2, se toma como referencia acelerógrafos. ¿Cuántos acelerógrafos se debe tomar de referencia para la proyección de un análisis sísmico de una edificación? Ninguno. Acuérdate que los acelerógrafos alimentan la red nacional. Tú solamente para hacer tu diseño sísmico lo que tomas es el espectro de diseño de la norma para tu zona 2 y para tu tipo de terreno. ¿Ya? O sea, en realidad lo que aporta a la ingeniería los sismógrafos es que alimentan la red nacional, que finalmente cada cierto tiempo actualiza los parámetros de diseño. No, o sea, en realidad nosotros, si no, hay muchos años hemos estado sin sismógrafo, recién tenemos uno nomás, el del Colegio de Ingenieros, el de la UNU todavía no está, recién han terminado de hacer la caseta, todavía no ponen el instrumento. Para poner el instrumento va a venir el rector de la UNI y va a hacer una ceremonia. Todavía no lo hacen, pero ya está por hacerse. Entonces, ese sismógrafo van a alimentar la red nacional. Ahora, es muy importante no solo tener dos, tenemos que tener más. ¿Por qué? Porque la calidad de datos llega mediante triangulación. Tienen que tener por lo menos 3 para que los datos sean exactos. Y recién vamos a tener 2. Entonces, todavía estamos verdes, ¿no? Acá hay esta foto, pueden ver mi pantalla. Para que los datos de los sismógrafos tengan un porcentaje de exactitud alto, mínimo tenemos que tener 3 y cercas al epicentro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está triangulando actualmente el sismógrafo del Colegio de Ingenieros? Con Huánuco. Pucha, Huánuco está pues, ¿a cuántos kilómetros? A 200 kilómetros, 300 kilómetros, ¿no? 400. Ahora, ya ves, imagínate, estamos triangulados con Huánuco y el otro sismógrafo que esté en Loreto. Entonces estamos triangulando con un factor de exactitud no muy bueno. Ahora vamos a tener pues el del Colegio de Ingenieros, vamos a tener el de la UNU, y bueno, el otro estaba programado en el HRP, pero ya el HRP está paralizado, ya nunca va a haber sismógrafo ahí. Entonces, hasta que... Sismógrafo en Pucallpa. ¿Estás seguro? Porque no está registrado. Sí, ¿Cuándo sí lo han tiene. puesto? No es parte de la red nacional. Verifíquenlo. Verifíquenlo. ¿Sí? Sí, bueno, creo. Lo verifican. Lo verifican porque yo hasta donde tengo entendido, el único que es el del Colegio de Ingenieros. Si está el Censico, bacán. Ya con el de la UNU ya tenemos 3. Entonces, los datos que salen de Ucayali ya van a ser más exactos. ¿Ok? Ya. A ver, ¿otra pregunta? Sí, otra consulta. Ante una vulnerabilidad sísmica, ¿quién es el responsable ahí? ¿Es el ingeniero geotécnico, el ingeniero estructural? Es el proyectista. ¿O el arquitecto? El proyectista. El que firma todo el expediente es el que se lleva la responsabilidad total. A la ley no le importa de que el proyectista haya contratado a un pelele pues, de geotecnista. Muchos ingenieros te tratan de ahorrar al geotecnista. Cuando hay cimentaciones profundas, por ejemplo, yo no me meto ahí. O sea, me siento en capacidad, pero siempre necesito tener a alguien que se dedica a eso. Cuando voy a hacer un estudio hidrológico muy detallado, también llamo a uno que haya hecho una maestría pues, en recursos hídricos. Entonces, pero finalmente el que se lleva la responsabilidad es el ingeniero proyectista, el que firma el expediente total. No es el especialista, por si acaso. Entonces, eso hay que tener cuidado.
Acá hay otros ejemplos de cómo se constituye el espectro de respuesta de aceleración, ¿ya? Ya les dije que es en función del periodo y la aceleración. Y cada uno de ellos va dibujando sus espectros, ¿no? Para que al final, después de los espectros de respuesta, que así se les llama, se genere el espectro de diseño, que es una tabulación o una aproximación lineal en una parte y curva en otra. Perfecto. ¿Otra pregunta? Jóvenes. ¿Alguien más? Ajá. Anthony. Sí, Anthony, puedes participar. Anthony, ¿puedes participar? Justo, también puedes participar. Ingeniero, disculpa, estaba apagado mi audio. Ingeniero, buenas noches. No te preocupes, Anthony. ¿Cómo estás, Estaba Anthony? hablando... Bien, ingeniero. Ingeniero, estaba hablando usted sobre los aparatos de sismólogo, que uno estaba en el colegio de ingenieros y otro está en la 1. Y mi pregunta es, ¿a qué distancia más o menos es recomendable tener esos aparatos o el tercero alternativo para que pueda tener mejor condición de tener respuesta? Mira, es una pregunta que de verdad que nunca me he puesto a pensar, ¿ya? Según la teoría deben haber 3. Ahora, claro, no los puedes tener pues a una cuadra cada uno, ¿no? La idea es de que estén en una distancia adecuada, no sabría decirte, ¿ah? De verdad que no sabría decirte, tendría que averiguar, ¿ya? Según este gráfico, hay uno que es más amplio que el otro. De verdad que no. Te ofrezco una respuesta para el jueves. Voy a preguntar. Debe haber algunos parámetros. Claro, no puedes poner un sismógrafo muy cerca. Por ejemplo, no podrías poner un sismógrafo en la municipalidad de Coronel Portillo, porque está a una cuadra del Colegio de Ingenieros. Entonces, debe haber una distancia mínima, supongo que serán pues 8 kilómetros mínima, como lo que hay entre el Colegio de Ingenieros y la 1. La 1 está en el kilómetro 6.5 y la 1 está en el centro. Entonces, ponga el 7 kilómetros. Entonces, por ahí yo creo que va la respuesta. Déjame que voy a investigar y ustedes también investiguen, ¿no? Ahora, distancia máxima no hay porque depende, ¿no? Mientras más cercana hay, pero la mínima debe ser eso, ¿no? Deben ser 8 kilómetros, ¿ok? Sí, ingeniero. Justo. Ingeniero, ¿qué tal? Justo, muy buenas noches. Ingeniero, muy buenas Hola, noches. Justo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ingeniero, quería algunos comentarios al respecto a toda la clase tan interesante que está. Lo primero es, por ejemplo, con respecto a los acelerógrafos. Yo he observado, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, se da esta consecución de los acelerógrafos en un estado, pero apartados, ¿no? Y estamos hablando de un país que es continental. En el caso, no me atrevería a decir, porque como usted dice, hay que estudiarlo con severidad, pero da la impresión que, digamos, para poder triangular de una manera efectiva todo el departamento, creo que con los acelerógrafos que ya va a tener la 1, tiene ya también el Colegio de Ingenieros, lo más adecuado sería tener uno en Atalaya y otro en Padre Abad, teniendo en consideración que por las estadísticas de los últimos movimientos telúricos han sucedido estos fenómenos, por ejemplo, en Tornavista, en Satipo, ¿cómo se llama? En esta parte que está más arriba de la carretera del 34, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama, no me acuerdo ahorita, pero entonces toda esa zona. Y si usted observara, por ejemplo, por eso pasé el mapa de la zonificación sísmica, que este es un mapa muy relevante realmente, este es un mapa porque nos va en apreciación realmente, digamos, la peligrosidad o digamos, ¿cómo decirlo? El nivel estadístico, ¿no? Lo que en estadística se llama la acuracidad, digamos, ¿no? Es decir, la persistencia de esta variable, vamos a decir, la variable, si lo llamamos el fenómeno sísmico, ¿no? Que se da en el Perú, y fíjese cómo está determinado, ¿no? En Pucallpa, digamos, no es zona sísmica. Usted recuerde los últimos 3, 4 temblores que han sucedido, por ejemplo, uno en Pichanaki, otro en Satipo, le hago recordar, una memoria laboriosa, y el último fue cerca de Purús, la frontera Santa Rosa de Brasil. Pero uno que haya sido muy, muy cercano otro fue, perdón, también me olvido, en San Martín, cerca de lo que es esta zona conservación, la Cordillera Sur, ¿no? Entonces, fíjese usted por dónde más o menos están yendo los movimientos sísmicos, me refiero a los que corresponden a nuestra región, ¿eh?
No estoy hablando de Lima, ese es otro análisis, es muchísimo más grande. Entonces, fíjese el nivel estadístico, cómo bordean los niveles sísmicos por nuestra región, y me parece que entonces estos acelerógrafos tendrían que partir por estas regiones. Atalaya, me parecería que sería lograble, otro cerca de Macicea o Iparía, y el otro de Padre Abad. Yo creo que unos tres acelerógrafos más podríamos concatenar de manera mucho más perfecta, y en realidad nos estaríamos colocando a la vanguardia del país. Ese es uno. El segundo comentario que quería hacerle a este ingeniero, si me permite, esto de los terremotos, los sismos, no sé si lo que voy a decir se aparta un poquito del curso, pero lo doy como comentario en todo caso. Lo he estado investigando bastante, no soy un especialista del caso, pero es algo que lo estoy investigando bastante, y documentos muy relevantes al respecto, que es cuando usted habla, por ejemplo, de los fenómenos telúricos, se dan como movimiento tectónico de placas. Bueno, no hay ninguna discusión al respecto en eso, ¿no? Pero esa es una consecuencia. Yo voy de las causas. Y en las causas, yo, de repente usted lo ha leído, por supuesto, ¿no? Pero yo le pongo lo que he leído, es que últimamente las últimas teorías van, que es la causalidad de los terremotos, es por efecto de las manchas solares. Las manchas solares generan unos efectos gravitacionales gigantescos y generan estos fenómenos de torsión sobre placas, ¿no? Y últimamente se está viendo esto. Entonces, esta es una de las últimas teorías que se está dando al respecto sobre la posibilidad de los terremotos. Y está cobrando mucha fuerza, mucha relevancia. Eso se ha visto, por ejemplo, en Chile. Los terremotos en Chile que han habido fuertísimos tienen una relevancia y una correlación bastante alta con el nivel de incidencia de las manchas solares. Las manchas solares y los poderosos efectos gravitacionales que ejercen sobre nuestro planeta. Eso en todo caso es todo lo que yo quería comentar. Gracias. No, espectacular, espectacular. Qué bien, te felicito y de verdad que es algo espectacular lo que has comentado. Y miren, tu primer comentario ciertamente es súper válido, ¿ya? Deberíamos tener instrumentación por lo menos en cada provincia de Ucayali. Eso es punto número uno. Imagínense qué pasaría si la UNI no hubiera empezado a poner sismógrafos a nivel nacional. El IGP es una porquería, o sea, imagínate, o sea, ¿cómo es posible que una universidad haya sobrepasado lo de una institución nacional que recibe dinero, financiamiento? Y antes, por ejemplo, el CENAMI ni siquiera tenía sus estaciones de control de precipitación operativas. Entonces, eso es uno. Entonces, justo tu comentario. Lo ideal sería tener un sismógrafo como mínimo en cada provincia de Ucayali y hacer una de verdad triangulación, ¿no? Purús, Atalaya, todo. Perfecto. Y ahí debemos apuntar. No es muy caro, que es lo peor. O sea, no es muy caro, pero bueno, entonces ahí debemos apuntar. Y dos, acuérdate que la teoría tectónica de placas es de 1910, 110 años. Y si han habido muchas teorías y la última que tú mencionas, si ha tenido una alta probabilidad de ocurrencia o ha tenido una certeza alta, está genial, por ahí va. Y va por ahí, o sea, por eso yo les digo, ahora ya hay gente que hasta piensa que puede controlar el clima, ¿no? O sea, es cosa que ocurre, es bueno mencionarlo, ¿ya? Para que tengamos conocimiento de ello, ¿no? Está bien, justo, te felicito y está bien, perfecto. A ver, Wilmer, ¿puedes participar, Wilmer? Ingeniero, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, Wilmer, ya estás con señal ya. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Si en caso en la región se quisiera hacer un estudio sismológico, por ejemplo, para hallar un factor Z de la zona de Ucayali, no sería tan viable, ya que, como usted dice, no hay tantos sismógrafos para hacer la triangulación, o sí podría ser viable ese tipo de estudios. Acuérdate que los factores Z son de acuerdo a la zona, y la zona ya las sectorizaron en la norma. O sea, el comité técnico de la norma ya sectorizó. Es más, el Perú antes solo tenía 3 zonas. Y entonces, como han abierto muchos más sismógrafos, nació la 4ª zona, ¿no? Entonces, la idea es de que más adelante tengamos el triple de sismógrafos y no tengamos PES 4, tengamos 10 zonas.
¿Por qué? Porque hay zonas donde quizás por la ausencia de datos están más para la zona 2 que para la zona 3, entonces, y en el diseño le ponemos zona 3. Entonces, para los que no me siguen, el Perú tiene 4 zonas sísmicas, ¿no? Vamos a ver en la norma las zonas sísmicas. Voy a permitir abrirlo acá para responder bien la pregunta. Material académico. A ver. Pucallpa es la zona 2. Pucallpa es la zona 2, exacto. Pucallpa es la zona 2, como dijo. Entonces, pero las zonas, como dijo Wilmer, la idea sería tener más sismógrafos para determinar más zonas. Porque acuérdate que tenemos 4 zonas y estás metiendo en un saco quizás a una zona que tiene otros parámetros, que podría tener otros parámetros más específicos. Pero así es. O sea, como no tenemos muchos sismógrafos, solamente hemos clasificado al Perú en 4 zonas. Y donde Pucallpa o Ucayali, parte de Ucayali, hay una provincia que creo que sí es zona 3. Bueno, está en la zona. Miren, fíjense mi pantalla y ustedes también lo tienen, ¿no? Donde al Perú se le ha puesto 4 zonas. Miren, acá está. La zona 1 podría ser la verde, ¿no? La verde claro, que está parte de Loreto, parte Madre de Dios y parte de Ucayali. La zona 3, que es la parte en amarillo, y esta parte central, que es San Martín, donde está Moyobamba, por ahí. Luego está la zona 2, ¿no? Que es un verde oscuro, llamémoslo así, donde está casi parte de la selva y algo. Y la zona 1, la zona 4, que es lo que está de rojo. Y cada zona tiene sus propios parámetros. Si nosotros nos vamos aquí y ponemos Ucayali, nos vamos aquí y ponemos Atalaya. Entonces, Atalaya está en la zona 2. Pero hay partes que están en la zona 1, ¿no? Purús, creo. A ver, vamos a ver Purús. Coronel Purús. Y por aquí un distrito de Purús, creo que está... Ajá, mira. Purús es zona 1. ¿O estoy mal? Sí, Purús es zona 1. ¿Ves? Entonces, hay una parte de Ucayali. Efectivamente, ingeniero. Hay una parte de Ucayali. O sea, tengan cuidado, no digan tan alegremente, Ucayali es zona 2, claro, no casi todo, pero hay una parte que sí es zona 1. Entonces, la idea es esa. Qué bien, jóvenes, me alegra que estemos pensando todos juntos. A ver, Abel, participa. Yo tengo otra consulta. Por supuesto, dime. Ya. Como usted ya me mencionó anteriormente, nosotros diseñamos por un espectro de diseño ya estandarizado, ¿no es cierto? Exacto. Pero a veces también se da de que uno no puede, ¿para qué diseña dentro de un rango? ¿Y qué pasa si de repente hay un sismo que sale de ese rango y el edificio para el cual hemos diseñado no estaba calculado para ese terremoto, ese sismo, y se cae? La norma en este caso nos justifica a nosotros de cualquier tipo de responsabilidad, porque hemos diseñado según el espectro. Por supuesto. Esa era mi duda. Sí, por supuesto. A ti la norma te cubre, te dice, mira, yo como la norma te digo que estadísticamente y probabilísticamente este es el espectro de diseño que tú tienes que usar. Y acá vean mi pantalla, ¿no? ¿Y cómo la norma armó el espectro de diseño? En función de la estadística de los sismos que han pasado. Ahora, tú dirás, oye, ¿qué pasa si hay un terremoto grado 10 en el Perú? Y nunca ha habido un grado 10, siempre ha habido grado máximo, creo que es 9.6, ¿no? Imagínate que el Pisco fue 7.7 y destruyó a todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa ya? Ponte, hipotéticamente, ocurre un sismo grado 10 y se tumba un edificio que recién ha sido construido bajo la norma E030 del 2018. Entonces tú vas y le dices al diseñador, oye, ¿te vas a la cárcel? No. ¿Por qué? Porque estadísticamente nunca hemos tenido ese terremoto y nuestra norma no preveía tener esos terremotos. Ah, bueno, tú te salvaste. Pero ¿qué va a pasar? Se va a juntar el comité técnico y esa muestra va a entrar estadísticamente y el espectro de diseño va a cambiar. Y ahí sí, a partir de los siguientes años, ya vamos a tener otro espectro de diseño. Entonces, de eso se trata, Ben.
De eso se trata. Por eso es muy importante tener los sismógrafos. Por eso es bastante importante. Ok, perfecto. Qué muy buena pregunta. Y sí, te liberas de responsabilidad. Si diseñas con la norma y diseñas bien. Ingeniero, Anthony. una consulta. Sí, sí. Miguel Castro. ¿Cómo estás, Castro? Dime. Ingeniero, una consulta. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de software se utiliza modernamente? O sea, ¿qué tipo de software moderno se utiliza actualmente acá en el Perú para hacer este tipo de cálculos? Para el cálculo, o sea, acuérdate. No, el SAP y el ETAPS, nada más. Y el robot, cualquiera. Todos calculan lo mismo. Lo que pasa es de que al SAP y al ETAPS tú le tienes que alimentar el espectro de diseño, porque tú calculas las aceleraciones de diseño. Y de ahí salen los periodos, y de ahí salen los momentos, y ahí calculas tu viga, tu columna, y haces tu análisis sísmico. Entonces, pero el espectro de diseño uno lo constituye. Acuérdate que el SAP, el ETAPS, el robot son software internacionales. Y el espectro de diseño solo vale para Perú. Este espectro de diseño solo vale para Perú. En Estados Unidos tienen otro espectro de diseño. En Chile tienen otro espectro de diseño. Entonces, no, es irrelevante el software, no te preocupes, ¿no? Lo que tú tienes que hacer bien es tu cálculo en función de tu espectro de diseño. Y luego, con estas aceleraciones que a ti te salen, te vas al robot, te vas al SAP, te vas al ETAPS y calculas tus desplazamientos, ¿no? Tus desplazamientos. Porque tú tienes que ver que el desplazamiento no exceda a la norma, ¿ya? No olvides, no te preocupes, usamos eso. ¿Está bien? Anthony, sí, qué bien. Anthony, ¿puedes participar? Sí, ingeniero. Justamente lo que estaba hablando mi compañero de la norma y lo que aplica el sismo y la responsabilidad. Ingeniero, incluso puede aplicar lo mínimo, por ejemplo, ¿no? Si tu cálculo de diseño o desplazamiento fueron calculados como para aguantar la edificación, ¿no? De 6 grados y digamos hubo un terremoto de 6 puntos tanto, ¿no? Un porcentaje que haya pasado, ¿sigue cubriendo la responsabilidad de ingeniero o basta que haya pasado ese mínimo rango, ya no sería responsable ya? Ya, mira, yo les voy a contar algo como para que ya quede cerrado el tema de responsabilidad. Los errores que cometen los diseñadores no son tanto en el espectro de diseño, son en caracterizar los factores. Caracterizan mal el suelo, caracterizan mal la ampliación sísmica, caracterizan mal, y esto sí, el factor de reducción. O sea, el espectro de diseño es esto, lo que ven en mi pantalla, es este Excel. Bueno, para una persona medianamente capacitada es muy difícil que te equivoques. Donde te equivocas es en plantear los demás parámetros, ¿no? Los parámetros, bueno, Z, ponte que ustedes no sabían que Purús era zona 1 y le ponen zona 2. En el examen yo les pongo Purús y ponen zona 2 porque a alguien por ahí se le ocurrió decir que todo Cayal es zona 2, ¿no? Entonces, ahí es donde se equivocan. O sea, pierdan cuidado, o sea, no es de que el sismo va a aguantar, porque estadísticamente el Perú ha tenido sismos de 9 grados y los va a tener, y Dios quiera, pocos y no muy violentos, pero por ahí no va. La responsabilidad del especialista cae cuando hace mal su determinación de factores. Hay 5 factores, ¿no? El primero es el Z, el de la zona, pero hay muchos más factores, ¿no? Hay U de importancia, A, amplificación sísmica, S de suelo, R de reducción sísmica. Todos esos factores que les digo los vamos a estudiar y con la norma. Entonces, ahí es donde se equivocan. No piensen que porque va a haber un terremoto que nunca ha habido, no es eso. Va porque te equivocas al hacer tus factores. ¿Ok? ¿Ya? Y espero que todo el mundo quede. O sea, si aplican bien su norma y saben aplicar su norma, la responsabilidad está liberada. Pueden haber peritaje, auditoría, pueden revisar tu cálculo, pueden ver tu cálculo y todo va a salir correcto. Y además, si eres mi alumno, mucho mejor, porque acá lo vas a hacer bien. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. Por supuesto, dime. Una consulta. Sí. Ya que estaba hablando usted de peritajes, en el tema de los cálculos, ¿no? Pues de un sismo,
¿cómo se hace una investigación de peritaje ya para temas de esos tipos de problemas, ¿no? Que pueden ocurrir, ¿no? Memoria de cálculo. Tú revisas la memoria de cálculo. Los peritajes son el primer peritaje, jóvenes, siempre cuando se cae algo le echan la culpa al contratista. Le dicen que lo ha hecho mal, que el concreto no le ha puesto la bolsa de cemento, siempre. Pero ese es fácil, pues. Sacas una prueba diamantina, lo llevas el testigo, lo llevas a la prensa, lo rompes y tiene buena resistencia. Y se acabó. ¿Ya? Vas y ves tus protocolos de liberación, ves que la supervisión haya sido responsable, todo, y se acabó. Entonces, si es que no ha sido un error constructivo, ya van al proyectista. Y el proyectista le dicen, a ver tu memoria de cálculo. Ya abren la memoria de cálculo. Y le dicen, ¿por qué asumiste este parámetro? Y tú tienes que decir por qué has asumido. Dice, porque yo me he soportado en esta bibliografía, en esta investigación, y he agarrado esta norma. Ya, pero Perú no está normado para eso, por ejemplo. Por ejemplo, no hay norma para presas de relave. Entonces, ¿qué hace el diseñador? Sí, pero he agarrado el World Commission of Dam, que es una institución universal, mundial de presas, y he sacado de acá esos parámetros. Ya. ¿Entiendes? Entonces, sí, es la solidez con la cual la memoria de cálculo está bien hecha. Claro. Y entonces, ahí, si encuentra una falla, ahí le puede caer una multa. Ahí inhabilitación, te puede, y si es obra privada, hasta te embargan las cartas fianzas. Hay muchos proyectistas que tienen cartas fianzas por este tema, ¿no? Y el banco también, y hay seguros, hay pólizas de CAR, All Construction Risk, que se llama, entonces también no solo va al contratista. O sea, al principio uno dice el contratista tiene la culpa, pero a veces, por ejemplo, el caso más práctico de los puentes que se caen es porque están mal diseñados a veces, ¿no? Y igual acá, las edificaciones fallan porque de repente están bien construidas, pero están mal diseñadas, o viceversa. Entonces, no hay que acelerar mucho el juicio. Siempre en los peritajes se ve y se hace, ¿no? Los peritajes se tienen que llevar a cabo por los colegios profesionales, ¿no? El CIP, el Colegio de Ingenieros del Perú, es el llamado a esto, ¿no? Ok, perfecto. Interesante clase. Espero que todos hayan estado atentos. Tienen 2 tareas para hacer. La primera, tienen que leer el libro de Santana, capítulo 1 y 2, Sismología para Ingenieros, y tienen que ver lo que son rigideces, que vamos a ver la próxima clase. 2, tienen que ver la diferencia entre, ya puse la diferencia entre el acelerógrafo y el otro, ¿no? Pero tienen que ver cómo se hace un espectro. Cómo se constituye. Eso que le he explicado yo rápidamente, acá, estos gráficos que le he hecho rápidamente, ustedes lo tienen que ver bien, ¿no? Cómo constituye un espectro de respuesta, o pseudoaceleración le llaman, y de ahí cómo, en cada tipo de suelo, y de ahí cómo se hace el espectro de diseño. ¿Ya? Esas cositas tienen que verla, porque si no lo hacen ahora, van a volar en las siguientes clases. ¿Ok? Bueno. No sé si alguien tiene alguna consulta o el delegado quiere hacer algún comentario, si no para dar por concluida la sesión. Solamente sí, un último comentario, ingeniero, muy corto, ¿no? Y es que me parece, usted lo dirá como profesional en sismo resistente, yo solamente como un recién estudiante, pero me da la impresión de que la parte sismo resistente en el Perú está en pañales. Prueba de ello es que, por ejemplo, cómo se ha dado permiso, autorización, por ejemplo, usted está en Lima, creo ahora, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, conocerá, por ejemplo, la punta Chucuito, cómo la gente puede vivir en una punta, ¿no? Que no tiene base estructural, esto es un terremoto, todos se van abajo, ni uno va a sobrevivir. Lo otro es, usted como especialista, o sea, yo no entiendo cómo se ha permitido a lo largo de las décadas construir una ciudad tan grande y de las más importantes del país, si no la más importante, como es el Centro Financiero del Perú, lo que estamos hablando, aparte de San Isidro, sobre todo Miraflores y todo el espectro de los grandes hoteles de Lima, sobre el acantilado, ¿no? La Costa Verde. O sea, en mi juicio es una barbaridad realmente, y algún día alguien lo va a tener que pagar. Es terrible. Es terrible, justo. Eso la verdad es que las instituciones técnicas no han hecho nada, ¿no? Muchos años hemos estado bajo el yugo de las autoridades que han hecho lo que han querido, ¿no? Y lo van a pagar caro, ¿no? Cuando haya un sismo va a desaparecer toda la playa Asia,
Esas playas que supuestamente son las playas exclusivas, todas van a desaparecer. Exacto. Los acantilados van a colapsar, ya están cayéndose poco a poco, siempre hay accidentes, hay muertos acá en la Costa Verde, ¿no? Caen piedras, y por más de que hayan hecho, pero de todas maneras del peso, y a los taludes los va a hacer ceder. Entonces, esas irregularidades ha ocurrido y alguien va a pagar consecuencia y con su vida. Porque acuérdense de que los errores de los civiles cuestan vidas humanas, colapsa y fallece gente. Entonces, esa es una mea culpa que se tiene que hacer y lamentablemente ya lo hicieron, pero es la función mía y la de ustedes como futuros ingenieros es no caer en eso. Mi mayor recomendación siempre en estos cursos de carrera es de que ustedes interpreten, estudien y hagan solos. No copien y peguen. Ese es un mal hábito. Está bien revisar para saber cómo se hace, pero ustedes tienen que hacer. Los estudios de mecánica de suelos tienen que ser propios y realizados por buenos laboratorios. No deben ser mandateados. Eso es lo que yo les digo. Los estudios hidrológicos también. Los estudios topográficos también. Todos los estudios básicos tienen que ser ciertamente serios. Por eso cuando yo compito para hacer un expediente y yo voy con una propuesta de 100.000 soles y alguien me gana con 50.000, yo me pongo a pensar, lo único que se me viene a la mente es que va a mandaquear el estudio de mecánica de suelos, o sea, no lo va a hacer, lo va a inventar, que la topografía lo va a hacer con unos equipos que no sirven y que la hidrología también lo va a mandaquear, porque no hay forma que tú hagas expedientes baratos, si es que no vas a inventar. Entonces, eso es lo que ocurre justo, y eso es lo que ocurre, jóvenes. O sea, eso es lo que no va a ocurrir con ustedes. Y por eso yo no son expedientes y cobro caro porque hago cosas buenas, ¿no? Entonces, y hay gente que hace tonteras. Entonces, ahí es donde colapsamos. Hugo, a ver, Hugo, tú eres el último. Comenta, Hugo. Bueno, más que todo, comentar, justamente alimentar el comentario de mi compañero. Bueno, acabo de recalcar que según Capeco dice que el 80% de las viviendas son construcciones informales, y eso también es justamente lo que alimenta. ¿Por qué? Porque muchas construcciones son por autogestión, o sea, de que lo que construyes, ¿no? Son personas que lo hacen por conocimientos empíricos, más no técnicos. Y la otra modalidad de construcción, ¿no? Que es mediante la misma familia que pretende construirla. Y eso se ve bastante en el Perú. Y del 80% está por subir al 90% incluso. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, el comentario que te puedo hacer ahí es de que a veces uno dice, oye, ¿por qué no? Mira, un ingeniero estructural para una casa de 3 pisos te puede cobrar máximo o mínimo ya 4.000, 5.000 soles. Ya. Entonces dicen, no, ¿para qué le vamos a pagar 5.000 soles? No hay forma. Te dicen, no, construyamos su casa. Y construyen la casa y se invierte 150.000 soles. Y en el primer terremoto pierde los 150.000 soles los pierde. Entonces, eso ha pasado en Pisco. Ahora que vayan a ver ustedes las diapositivas de Pisco, hay casas nuevecitas, nuevas. O sea, tú te puedes a pensar, oye, recién lo ha construido. Sí, pero lo construyó con autoconstrucción, o sea, con el maestro de obra que ha hecho lo mismo 20 años, pero lo ha hecho mal, pues, ¿no? O ya cambió, pues, los sismos. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, la gente quiere ahorrarse un dinero y en realidad no se ahorra nada, está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Ok, perfecto. Me gustó el criterio bastante, más de lo que podamos ver acá en temas técnicos, acompañados con criterio profesional. Eso para mí no tiene precio. Siempre en mis exámenes y mis cursos yo quiero despertar eso, ¿no? Que es el criterio profesional. Es bueno hacerlo todo manual, saber explicarles bien, pero siempre hay que soportarse de la tecnología, ¿no? Pero el criterio profesional no es criterio, lo despiertas tú mismo con tu experiencia. Ok, jóvenes, perfecto. Estuvo muy buena, interesante la clase. ¿Ya? Los invito a participar en la clase del día viernes, ¿no? Probablemente la clase del día viernes empieza a las 6, ¿ya? Porque yo voy a tratar de salir de la oficina más temprano. A las 5:30 no creo que llegue. Entonces, ahí vamos a hacer ya un poco el cálculo de rigidez lateral. Les invito a revisar el capítulo 2 del libro de Santana, está bien interesante.
nos vemos el viernes, ¿ok? Buenas noches con todos, cuídense. Muy amable. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.